defecto de la demanda, en la prueba le íbamos enderezando y con un escrito luego le decíamos que no era así, que ya, y voy llegando a rastras al final de la sentencia, y podía lograr lo que quería, se podía ir enderezando las cosas. Ahora no, hay limitación en estas circunstancias. Es por esa razón que se habla que la demanda tiene que estar debidamente interpuesta. Un autor, Enrique Falcón, al hablar en un libro que él tiene que habla cómo redactar una demanda, él nos dice, nos da 3 pasos anteriores al momento de redactar una demanda. Y nos dice, el primer paso dice, investigar. El segundo paso dice, entrevista con la persona, con el cliente. El tercer paso dice, entrevista con el cliente, con el perito, con los testigos o con quién voy yo a hacer un medio de prueba idóneo frente al proceso. Y luego de eso dice, el cuarto paso dice, ingreso a redactar la demanda. Entonces debemos tener muy en cuenta esas circunstancias porque en realidad a la larga las experiencias que han sucedido en otros lugares, como les digo, doctrina hay un montón. No es que el Código Orgánico General de Procesos haya venido solito y está perfecto y está bonito así nada más, y ahora de dónde sacaré. La Corte Constitucional colombiana ha generado un montón de cosas. Nuestra Corte Constitucional aún no, esperemos que ya siga generando la Corte Nacional igual. Esperemos que eso siga ya pasando, pero nosotros tenemos la fortuna de ser los actores en este momento de este cambio. Y por eso debemos estar a la altura de estas circunstancias. Un amigo se ganó una beca, un juez amigo se ganó una beca que dio el Consejo de la Judicatura para poder ir a Uruguay. Se fue a Uruguay una semana para ver cómo es el sistema. Cuando él regresó, llegó a mi oficina y me dice, Doc, ¿sabe qué? Dice, nosotros tenemos con el Código Orgánico General de Procesos maravillas para hacer. Dice, es el mejor código de Latinoamérica. Entonces yo dije, chuta, ¿qué circunstancias, ante qué nos estamos enfrentando? Bueno, respecto de la forma de cómo acceder a la Administración de Justicia, bueno, está claro el tema. Entonces, respecto de la verdad procesal, el doctor Galeas ya había hablado de la verdad procesal anteriormente, pero como les digo, en materia civil se habla de una verdad procesal formal y una verdad procesal material. Y sobre esto van a ser, en realidad, la charla de hoy, van a ser sobre la verdad procesal. Entonces le vamos a dejar aparte un ratito y nos vamos a ir sobre el cuarto y último eje de función, porque sobre la verdad procesal van a ser toda la conducencia de la prueba. Bien, nos saltamos ese y hablamos a su vez por el proceso oral por audiencias establecido como una garantía. ¿Por qué se dice eso? Todo lo que esté en el proceso tiene que ser resuelto en audiencia. Difiere un poco lo que dijo el doctor Galeas ayer con respecto al momento que hizo una prueba, tiene que resolver y decirle que no es verdad. Absolutamente todo lo que pase en el proceso tiene que ser resuelto en audiencia. Si ustedes introdujeron una prueba que pidieron que se oficie, no fundamentaron respecto de la petición, digamos, ese pedido de oficios para poder diligenciar fuera del proceso, tienen una doble carga de pruebas. La primera, lo que se va a probar, y la segunda, probar que no ha podido acceder a esa prueba. Entonces, si ustedes no dicen nada de eso, el juez no dice nada, porque en la audiencia es donde tiene que debatirse sobre todas las pruebas. El juez resuelve todas las cosas en audiencia. Absolutamente nada se puede resolver fuera de audiencia, a no ser lo que esté establecido en el Código Orgánico General de Procesos, que son las inadmisibilidades, los archivos y otras circunstancias más, 2, 3 más por ahí, pero nada más. Y de ahí no se resuelve nada, no se emite pronunciamiento de mucho menos de prueba, porque eso sería adelantar un poco el criterio de lo que está pasando y daría lugar a que cada parte esté impugnando, vea esto, hasta que llegue a la audiencia, yo pedí esto un montón de veces, y el proceso se ponga por escrito de este tamaño y no es el objeto ese de este sistema. Si bien es cierto, como se decía ayer, que es un sistema mixto, sí, pero no es un sistema mixto como el resto de procesos en Latinoamérica. En Perú el objeto de la controversia se fija de forma escrita y luego se va a la audiencia. Existen 2 audiencias
pero hay una buena parte escrita. En Argentina de igual forma, hay procesos que todavía están escritos y hay procesos otros orales. Entonces, pero en este guarda otra circunstancia este código. Cierto es que es mixto, pero guarda un 70% de oral, donde de acuerdo al principio, a los principios que hablaba el mismo doctor Galeazza ayer, quiero diferir un poco el tema, hay principios rectores y de procedimiento. Entonces no podemos mezclar eso. Los principios rectores son los que se enuncian en cada procedimiento. Ustedes ven, abren el código y ven principios rectores. Son los que rigen, van a regir ese código. Que si bien es cierto hay una normativa, derecho en la Constitución, respecto a cuáles son los principios básicos de cómo se va a manejar la administración de justicia, sí, es muy cierto. Pero no todos esos principios pueden ir en materia civil penal. Son básicos, sino los principios rectores en cada procedimiento. Entonces, si bien vemos en el Código Orgánico General de Procesos, el principio de la oralidad, dice todo se va a resolver por audiencia, absolutamente todo. No dice esto, lo otro, dice todo. Entonces, y hay estos otros procedimientos de la admisión, archivo y esas cosas que se dan, ¿no? Donde en algunos casos ni siquiera hay apelación porque, o sea, ya el sistema escrito ya se elimina esa circunstancia, se acabó. Entonces se ordenó el archivo, ¿verdad? Y se quedó ahí. Más bien, o sea, me organizo bien para hacer rápido la otra demanda, veo por qué circunstancia me ha ordenado el archivo, incluso hasta en los autos de archivo el juez tiene que fundamentar. Tiene que fundamentar, decir, se archivó por esta razón. Entonces veo esa circunstancia, digo, ok, bien, entonces veamos y podemos plantear nuevamente la demanda y seguir con esto. Eso lamentablemente nos toca así hasta que podamos hallar una conciencia de investigación y un poco más profunda del tema. Bueno, con respecto al proceso oral por audiencias. ¿Por qué se dice que se establece como una garantía este proceso oral por audiencias? Porque dentro de la audiencia, ya primero las partes ya le conocen a su juez natural. Es una garantía establecida en el artículo 76 de la Constitución de la República. Dice conocer a su juez natural. Es decir, por eso se inicia con el saludo, dice mi nombre es fulano de tal y soy el juez tal. Entonces él dice, ya eres el juez, mi juez, ya se identifican por nombre los jueces. Sí, mi juez natural es tal persona. Entonces, esa es una garantía. Y de ahí se actúa la inmediación respecto de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, donde se ve si el ejercicio de acción, de dirección del juez es excesivo o si la falta de capacidad de una defensa técnica ha sido insuficiente. Las partes ya pueden ver. Hemos tenido experiencias, lamentablemente, aquí en Ibarra, no solo aquí, a nivel nacional, tiene contacto con todo esto, con algunos jueces, y se ve que ya las partes van y dicen, usted le confía en mi proceso y usted no ha sabido. O ya en algunos casos en Quito ya una persona le quiso pegar a un juez, entonces porque en realidad había resuelto alguna cosa, no sé, y ya estuvo el Consejo de la Judicatura en este tema y bueno, lo interesante es no llegar a ese punto, lo interesante es no llegar a eso. Pero bueno, en todo caso ya se ve y va viendo, dice, bueno, mi abogado está con su ternito y todo bien, ahora veamos qué tal puede disertar, veamos de qué forma puede él ver. Entonces, dentro de las técnicas de litigación oral y estratégica, que son dos cosas diferentes, ya se dice que hasta la forma de pararse de la persona ya está diciendo mucho. Para los que nos gusta el fútbol, entra un jugador por ahí y dice, ese tiene pinta de que juega. Es la misma circunstancia aquí. Entonces, las partes ya pueden ejercer un control social de lo que está pasando dentro del proceso. Ya puedo ver si mi abogado realmente ejerce bien el ejercicio de acción y contradicción y si el juez está dictando una decisión arbitraria. ¿Sí? Entonces, esa es una garantía que está establecida a la sociedad para que ellos puedan evaluar, es decir, ¿sabe qué? La administración de justicia está andando de estas circunstancias. Los jueces están bien, los abogados mal, 1-0, por decirlo así. Bien. Eso con respecto al ejercicio del establecimiento de la audiencia oral como una garantía. Podemos pasar.
Ayer se hablaba, vamos a hablar respecto de la verdad procesal. Ayer se hablaba de la verdad procesal, todos los conceptos que el doctor decía estaban perfectos. Se decía también que dentro de la verdad procesal, ¿qué se observa en la verdad procesal? Se observan los hechos, se observan la carga legal que está diciendo, es decir, las enunciaciones de las disposiciones legales, los fundamentos de derecho, y la prueba con que está actuando las partes. De esas tres cuestiones se compone la verdad procesal. ¿Por qué verdad procesal formal? Porque tengo que saber cómo formalizar esos tres hechos en los actos de proposición para luego tener el ejercicio de la contradicción de una forma que me pueda llevar a una sentencia que realmente me ayude para lo que yo necesito, es decir, una sentencia efectiva. ¿Sí? Vamos a leer un concepto que dice: en el proceso existe la necesidad de encontrar la verdad sobre la ocurrencia de los hechos, considerándose en doctrina que en el proceso civil se forma de una verdad más liviana, menos exigente, en la que basta en persuadir sobre la fundamentación de los hechos y la certidumbre de que ellos existen. Respecto de la verdad formal, se determinaría como una realidad a probar, mientras que la material diríamos es como un simple convencimiento o persuasión, considerándose que el primero es un principio y el segundo es un argumento. El primero es un principio, es decir, un principio formal, y el segundo, al momento de materializar, es un argumento, es decir, donde yo someto todo el argumento posible. ¿Sí? Ejemplo, no penal, ya les dije, ¿no? Vamos a hacer civil. Se habla de los hechos, ¿no? Se habla de los hechos, se habla de los fundamentos de derecho y se habla también de la prueba formal. Una cuestión, la norma dice enunciación de los hechos, todavía se puede ver y dice fundamentos de derecho. Aparentemente no guardaría una distancia, pero ya vamos a ver que guarda una distancia sumamente enorme. Entonces tiene que hacerse una enunciación de hechos. Enrique Falcón, en el libro que les había comentado, dice, tiene que ser una enunciación de hechos positivos, jamás de hechos negativos. Porque esa enunciación de hechos, de hechos negativos, podrían llevar a que la otra parte confirme esos hechos negativos y sea un hecho negativo para mí posteriormente. Entonces dice, siempre hechos positivos, nada negativo. Entonces, todavía se ve que se pone fundamentos de derecho, de hecho, entonces no son fundamentos de hecho, son enunciaciones de los hechos positivos que van enmarcados ¿en qué? En la institución jurídica que yo voy a pretender que se demande. Porque toda institución jurídica que yo quiero acceder tiene elementos, ¿sí? Y esos elementos tienen que estar en los fundamentos de derecho. Vemos todavía como fundamentos de derecho las normas procesales. Cuando los fundamentos de derecho tienen que ir en base a las normas sustantivas, que son el Código Civil, el Código del Trabajo, el Código de Comercio, la Ley de Inquilinato, ¿qué más? Normas sustantivas. Entonces veo la institución jurídica que yo voy a representar, por decirles una prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, veo qué elementos tiene la prescripción. Primero, que esté en posesión por 15 años. Segundo, que sea como señor y dueño. Tercero, que le pueda individualizar el bien. Cuarto, que esté dentro del comercio humano. Quinto, que nadie me haya interrumpido la posesión. Entonces digo, señor juez, desde 1992 me encuentro en posesión. Me encuentro en posesión de este bien inmueble, norte, sur, este, otro, y tiene 1000 metros de terreno. Señor juez, ¿sabe qué? He construido una casa de habitación que se compone de estas circunstancias. Señor juez, ¿sabe qué? Este bien no se encuentra, está fuera del comercio humano. Señor juez, ¿sabe qué? Nadie ha venido a interrumpirme la posesión durante este tiempo. ¿Bien? Estoy haciendo 5 enunciaciones positivas, de hecho, ¿no? En base a los elementos que me da lo que yo estoy pretendiendo.